El atributo de la inmutabilidad es incomunicable. El atributo de la infinitud. Infinitud. El atributo de la eternidad. El conocimiento. El atributo del... ¿no? ¿Otro? El atributo de la aceidad. Aceidad. El atributo de... ¿Cómo se dice que no cambia? Inmutabilidad. Inmutabilidad. Ya lo tenemos, ¿no? Ya está primero. Sí. El atributo de... La unidad. Unidad. Ya, unidad. Su inmensidad. La unidad, la inmensidad. Bueno, ¿por qué se dice que son incomunicables entonces? ¿Por qué no? Nosotros no podemos tener Son atributos, de Dios. son propiedades que son exclusivamente de Dios, exclusivamente divinas. Será incomunicable, hermano, tendrá que ver con que no son transferibles al hombre. Claro, no son transferibles. Porque tengamos muchísimo cuidado. El cristianismo es la única religión y no tememos a equivocarnos, no tenemos miedo de equivocarnos cuando el cristianismo es una religión, ¿verdad? Por supuesto. Por lo menos el semestre pasado decíamos que el cristianismo es una religión, ¿por qué? Porque es un vivir. Porque es un vivir, según una fe. Una fe. Una fe. Es un vivir según una fe, y una fe en una revelación de parte de Dios. Bueno, entonces el cristianismo es la única religión, es decir, es el único vivir, la fe, lo que creemos, en la que precisamente vivimos lo que creemos, lo que Él nos ha comunicado. Comunicado, nos ha revelado, nos ha dicho. Entonces estos atributos son incomunicables en el sentido de que no son transferibles a la criatura, pero no son incomunicables en el sentido de que no sean comunicados. Comunicados en el sentido de que no sean revelados. Dios lo revela. Dios lo revela. En ese sentido, en ese aspecto, entonces sí es comunicable. Pero en ese aspecto, es decir, lo conocemos. El cristianismo es la única religión en la cual el hombre tiene que conocer a Dios. Una persona puede ser un buen musulmán y no conocer a Dios. Es que Dios no es conocido sino solamente en el cristianismo. Porque solamente el cristianismo cuenta con la revelación del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente el cristianismo confiesa, reconoce, cree y vive la realidad, la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, solamente el cristianismo vive y reconoce que Dios se comunica, porque Dios no se comunica, es decir, no se da a conocer, sino por el Hijo y por el Espíritu Santo, que da a conocer, quienes dan a conocer a Dios. Entonces los atributos incomunicables son aquellos que no son transmitibles a la criatura. Es decir, la criatura no es inmutable, la criatura no es infinita, la criatura no es eterna, la criatura no es el origen de todas las cosas, la criatura no es una indivisible y la criatura no es inmensa. Ninguna criatura. Somos finitos. Somos finitos. Entonces, primero que todo, ¿qué es aceidad? Es la capacidad de hacer, de crear. ¿Ya? ¿O no? ¿Sí? Aceidad. Acuérdense. Aceidad. ¿Qué es aceidad? Aceidad. El prefijo a quiere decir no. Aceidad. No ser. Dios no es. Creado. Dios no es hecho. Claro. Dios no es creado. Dios no es creado. Él existe. Claro. Claro. Desde antes de que- Él es. Ese es su nombre, Jehová. El Señor es. ¿Qué quiere decir inmutabilidad?
No cambia. El Señor no cambia. ¿No cambia en qué? Su esencia. En su ser. En su ser, En sus preceptos, en sus preceptos, en sus propósitos, en sus promesas. Claro, el Señor no cambia. En su perfección. ¿Qué es infinitud? Tiene que ver con la inmen. Bueno, todos tienen que ver con todos. ¿Qué es qué es finitud? ¿Qué es Algo que tiene un fin. algo que tiene un fin? Que tiene límite. ¿Dios tiene fines? No fin como propósito, sino fin como que se acaba. ¿Hay algo de Dios que se acabe? No. ¿Hay algo de Dios que se termine? ¿Hay algo de o en Dios que se acaba, que se termina? Yo recuerdo un tiempo por acá, salió una advertencia. Mire que el sol se va a acabar. Porque se le va a acabar ¿Cuál es el combustible del sol? ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? Hidrógeno. Hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa con el hidrógeno en el sol? Se lleva a cabo un fenómeno natural que se llama la Combustión. fusión. ¿Y qué es la fusión? Se mezcla. Claro, que de dos átomos de hidrógeno, aparece uno de, ¿cuál es el segundo elemento de la tabla periódica? Helio. De dos átomos de hidrógeno, Hermano, traigo atrás para... un átomo de helio se fusiona. Y cuando se acabe el hidrógeno del sol, qué problema, ¿no? Ahora, ¿por qué el sol es ¿por qué el sol es una divinidad o ha sido una divinidad? ¿Por qué se cree que el sol es? ¿El sol cambia? Todos los días igualito. ¿El sol se acaba? Bueno, se le acaba el hidrógeno, pero se ha pensado que no se acaba. ¿Cuántos soles hay? ¿Se puede romper? Vamos a ponerle una bomba atómica al sol a ver si se rompe. No llega. El sol es inmenso. Bueno, entonces hay ciertos países que tienen el símbolo del sol en su bandera. Uruguay o Argentina tienen. Claro. Porque el sol es una divinidad. Por ejemplo, Constantino el Grande, el que le dio permiso a los cristianos de ser cristianos en Roma, en algún límite, en alguna medida, nunca dejó de tener grabado en sus monedas el símbolo del, es decir, la adoración a cuál Dios. En la mitología griega, Helios, y en la mitología romana, Apolos, el sol invicto. Pero Dios, Él es el único que es inmutable, infinito, eterno, que es el origen de todo. ¿Qué es eternidad? Existencia por siempre. Forever. Pues en la física se dice que la materia no sé qué, no se destruye, sino que se transforma. Entonces, ¿la materia es inmutable? No, porque se qué. ¿Dios se transforma? No. Sin embargo, para algunos lo único que existe, es decir, lo trascendente es la materia. Pero su Dios es transformable, es un transformer. Pobre gente, porque su Dios es muy pobre, muy limitado. Ahora, ¿es la materia eterna? La materia eterna. No tiene fin. In the sages. Es la materia. ¿Eterna? No. La materia.
¿Es material eternal? ¿Es... No. ¿No? No hay nada que sea en realidad eterno. No hay nada Es decir, algún día, excepto Dios. o sea, algún día se acabará la materia. ¿Sí? No, se transforma. Pero tú Dios dice que se acabará la materia algún día. ¿Son los espíritus eternos? Yep. Entonces, ¿por qué la eternidad es solamente un atributo que es divino, que le corresponde a Dios, incomunicable? Porque los espíritus fueron creados por Él también. Claro, porque esta eternidad se refiere a una eternidad del Presente. presente. Vamos a hablar un poquito ahorita de eso. Y bueno, y Dios no tiene comienzos tampoco, así que por eso también. Exactamente, si no tiene comienzo es siempre, Los espíritus sí tuvieron, porque tuvieron que tener un creador. siempre es. Y cuando nosotros decimos es, no estamos hablando en pretérito, ni estamos hablando en futuro. ¿Qué es la unidad? La indivisibilidad. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Claro. En el paganismo, Dios es aquel que cumple las Necesidades del hombre. las necesidades. El que me cumpla mi necesidad, con base en eso, ese es mi Dios. Entonces, hoy me cumple una necesidad uno y mañana me cumple una necesidad otro y pasado mañana otro, u otra. Entonces, mi Dios o mi divinidad no es uno solo. Además, la unidad de Dios o unicidad se refiere también no solamente a que Dios es uno, sino que Dios es único. Es decir, no hay nada como Él. Si Dios es uno, Dios no se divide. ¿Y qué quiere decir la inmensidad? Lo llena todo. Lo llena todo. No tiene límites. Bueno, entonces, miremos un pasaje en la Escritura. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Alguien lea por favor el versículo 28. 28. Sí. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces dice Pablo que en Dios, ¿qué hacemos? Vivimos y nos movemos. Primero, en Dios vivimos. Y en Dios Nos movemos. nos movemos. Y en Dios Somos. somos. Ahora, fíjese esto. ¿Por qué dice Pablo esta frase, esta oración? Cuando digo por qué, es porque él dice por qué. ¿Por qué? Es decir, ¿qué hay antes? ¿Qué ha dicho Pablo antes en ese discurso? Que lo lleva ahora a decir que en Dios, en este que es inmutable, infinito, eterno, el origen de todo, que es uno y que es inmenso, vivimos, nos movemos y somos. ¿Qué ha dicho antes que lleva a Pablo a concluir que en él vivimos, nos movemos y somos? ¿Qué ha dicho Pablo anteriormente? Miremos. El Dios no conocido. Exacto, miremos desde el versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces, otra vez lo que hemos hablado en varias ocasiones. El pagano adora a Dios, ¿verdadero? Otra vez leamos el versículo. Lo adora pero sin conocerlo. Otra vez leamos el versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Sí. Aquel pues que vosotros ¿qué? Adoráis. Entonces, Sin conocer.
¿Los paganos adoran a Dios? Sí. Sí. Pero solamente lo conocen como debería conocer uno a Dios, según la revelación. Por eso que llaman la revelación natural no es diferente a la revelación especial. Porque de otra manera queríamos decir que Dios tiene dos mensajes distintos. Bueno, entonces, Pablo viene a presentar al Dios que por el pecado, no porque sea deficiente la revelación de Dios, sino por el pecado del hombre, entonces la ineficiencia que hay en el hombre y la contaminación de esa ineficiencia del hombre que se llama pecado, que repercute también en la creación, por eso no se puede conocer de la manera como solamente se puede conocer con una revelación especial. Por eso Pablo viene a dar a conocer al Dios no conocido, que de alguna manera ya adoran. Bueno, ahora, ¿qué dice Pablo de ese Dios? Versículo 24. El Dios que hizo el mundo. Hasta ahí, perdón. ¿A cuál de esos atributos se está refiriendo? A todos, pero más especialmente, porque es que todos los atributos tienen que ver con todos. Pero más especial y puntual y directamente, cuando dice que Él es el que hizo el mundo, se está refiriendo más puntual y directamente a cuál de estos atributos. Otra vez, ¿qué quiere decir inmutabilidad? ¿Que no? Cambia. ¿Qué quiere decir infinitud? Que no tiene fin, límite. ¿Qué quiere decir eternidad? Que siempre es. ¿Qué quiere decir unidad? ¿Qué es? Único. ¿Qué quiere decir inmensidad? No tiene límite. ¿Y qué quiere decir aceidad? Que él No es Nadie lo creó, sino que. creado. Entonces cuando dice el apóstol Pablo, versículo 24, aceidad. Él es el Dios que hizo al... Y todas las cosas que... Entonces, ¿a qué se refiere la aceidad? Que Él no es creado, que no tiene principio, que no tiene origen, que no depende de nada ni de nadie, sino que Él es el que da, garantiza y sostiene todo, principio, origen, existencia, subsistencia y funcionamiento. Origen, permanencia, existencia, subsistencia y funcionamiento. ¿De qué cosas? Él es el que garantiza Del cielo y de la tierra. y de, versículo 24, y de todas De las... todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita, En templos hechos por manos humanas. no habita en templos. Todos los atributos tienen que ver con todos, pero más directamente, primeramente, ¿con cuál atributo, a qué atributo se está refiriendo Pablo? Otra vez, ¿qué quiere decir inmutabilidad? Inmensidad. ¿Qué quiere decir inmensidad? No tiene límite. No tiene límite, es decir, no habita en Templos, hechos por manos humanas. Por el hombre. manos humanas. Entonces los cristianos cuando decimos que vamos a la casa de Dios, decir. ¿cuál es la casa de Dios? Todo. Todo. El universo. Entonces uno pone un aviso ahí que dice: bienvenido a la casa de Dios. Todavía le ponen quita las sandalias de tus pies. Claro. Ahora, ¿ciertamente es la iglesia la casa de Dios? Ciertamente. No estamos ahí. ¿O no? Bueno, no. ¿Ciertamente la iglesia es el té? Es decir, ¿es la casa de Dios? No estamos ahí. Es el cuerpo. ¿La iglesia es el edificio? No, es la gente. Claro. Claro. La iglesia es la comunidad, la iglesia es la comunidad. Nosotros no vamos a la iglesia, sino vamos a juntarnos con la iglesia. Porque el templo es la gente. Entonces nos vamos a juntar con el templo. Vosotros sois templo del Espíritu. Claro, claro. Porque el Señor no habita en... Malos. Bueno, y entonces ¿por qué sí habitó en el templo de Jerusalén?
Si no habita en templos hechos con manos. Porque eso no fue Porque él lo mandó. Porque, Era literal. porque era donde él bajaba, ¿no? Claro. Él bajaba allí, pero no quiere decir que él habitaba. Claro, habitó el templo sin perder su Inmensidad. inmensidad. Porque incluso bajaba en un tabernáculo que era era más pequeño, ¿no? Imagínense que uno puede estar aquí, pero también puede estar allá, allá. Pero especialmente está aquí porque tiene algo muy importante que hacer. Pues como dice que descendía. Claro. Descendía quiere decir que se manifestaba y que estaba presente para algo especial junto con su pueblo. No porque cuando descendía pues ya no estaba arriba. Porque descendió, entonces dejó el lugar en el cual estaba para ahora estar en este. ¿Me voy a entender? Entonces ciertamente la iglesia es el templo, pero sin perder de vista que Dios es inmenso y por lo tanto pensar que Él puede renunciar a su inmensidad para poder habitar o para poder estar. ¿Me voy a entender? Él no habita en templo hecho por manos. ¿Por qué Pablo dice estas cosas? Porque le está hablando a quiénes. A los atenienses, ¿no? Claro, a los atenienses. A los paganos que son muy... Mire cómo les dice en el versículo 22. Pablo entonces puesto en pie en medio del Areópago. Areópago. No es aerópago, como el aeropuerto de Atenas, sino Areópago. Areópago, es decir, la montaña de Ares, de Marte. Pablo puesto en pie en el Areópago, dijo: varones atenienses, en todo veo que sois muy religiosos. Otra traducción, supersticiosos. Otra traducción, muy aficionados a los daimonos o daimones, a los demonios. Entonces cualquier idea de Dios que no sea estas cosas es un ¿qué? Un demonio. ¿Me voy a entender? Entonces, cuando dice Pablo, el Dios que hizo el mundo, se está refiriendo a su, más especialmente, puntualmente a su aceidad. A todo, también a su unidad, porque es solamente Él, uno. Pero más directamente, el punto del cual está hablando, a su aceidad. Y todas las cosas que en Él hay, este siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. También aceidad, porque Él no depende de las manos humanas. Mire que el concepto de casa en la Escritura es muy importante. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es importante el concepto de casa? Porque el concepto de casa implica la posibilidad de estar o de habitar. Yo puedo estar porque tengo una casa. Si no tengo una casa, me estoy moviendo, me estoy yendo. En el caso de Abraham, la Escritura enfatiza y Abraham habitaba en carpas, en tiendas. Es decir, la Escritura implica que Abraham continúa siendo fiel y creyente, el padre de la fe, aunque todavía Dios no le había cumplido la promesa de que tuviera casa propia, de que esa tierra fuera de él. Al final de sus años por ahí compró un terrenito para enterrar a su mujer, y bien caro, inflado el precio, muy inflado, de parte del rey, sí, muchas monedas de plata pagó. Pero eso da cuenta de que Dios es inmutable, que no cambia. Su promesa continuaba firme. Entonces la casa implica en la Escritura la capacidad de estar nuestro Señor. ¿Por qué nuestro Señor está en la creación? Porque de la creación hace simplemente un lugar de habitación. Es decir, Él lo llena todo. Es inmenso. Por eso dice Pablo, siendo el Señor del cielo y de la tierra. ¿En dónde habita nuestro Señor? ¿Cuál es su templo? El cielo y la tierra. Pero por supuesto que los profetas, cuando tienen visión de Él, lo ven sentado en un trono, como habitando en un atrio, para que pueda cumplirse la visión en ellos de verlo como Rey y como Señor soberano. Pero en sus atributos nuestro Señor es inmenso. Él no habita en templos hechos de mano. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿De qué? ¿A qué se está refiriendo ahí? Necesidad.
Dios no tiene Ahorita nada. necesidad. Es su aceidad. Otra vez. Fíjese esto. ¿Dios tiene necesidades? Algunos dicen, claro que sí. Dios necesita, por ejemplo, que se le ¿Dios necesita que se le adore? No. ¿Dios necesita que se le honre? ¿Dios necesita que se le honre? Otros dicen, Dios necesita comunicarse. Yo no creo. Otros dicen, Dios necesita amar. Otros dicen, Dios necesita ser justo. Otros dicen, Dios necesita ser. Pues, ¿tiene Dios necesidades? No. No, primero Dios no tiene necesidades. Pero mire, enfáticamente Pablo dice lo siguiente. Que Dios no necesita que de quiénes. Otra vez versículo 25. Dice, ni es honrado por manos de humanas. Si necesita hacer algo. ¿Dónde estoy? Sí, 25. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, cuando Pablo dice que no necesita nada, está diciendo que no necesita nada de quién. De los hombres. De los hombres. Ahora, si Dios no necesita de los hombres adoración, honra, comunicación, amor, justicia, ser, quiere decir, por lo tanto, que ha habido alguna vez que Dios no haya sido honrado. ¿Ha habido algún tiempo en que Dios no haya recibido honra ni adoración? ¿Ha habido algún tiempo en que Dios no haya recibido honra? ¿Ha habido alguna vez en que Dios no haya comunicado? ¿Se haya comunicado? ¿Ha habido alguna vez en que Dios no haya amado? ¿En que Dios no haya dado justicia? ¿Y en que Dios no haya sido? Miremos un pasaje, Hebreos, sin perder Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hebreos, capítulo 1. Perdóname, capítulo 2. No, sí, es capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Perdón por confundir. Hebreos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ok. Adórenle todos los... ¿A quién? Al primogénito. Al primogénito, es decir, ¿a quién? Dios. Y especialmente cuando dice el primogénito a Jesucristo. ¿Quién es el que dice que lo adoren a Él? El Padre, Dios. Dios dice adórenle. Adórenle, ¿cuándo? ¿Cuándo? Adórenle todos los ángeles. Cuando introduce Siempre, ¿no? en el mundo. Siempre. Siempre. Están siempre adorándole. Y otra vez cuando introduce al primogénito del mundo dice adórenle todos los ángeles. Y ciertamente los ángeles dice el que hace los ángeles espíritus a sus ministros fuego y llama. Claro, aquí dice cuando lo introduce al mundo. Acordémonos que cuando nuestro Señor nació en el poblado de Belén, unos hombres muy pobres, humildes, vieron a los ángeles, y los ángeles decían ¿qué? ¿Cuál era el canto? El himno. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Entonces, ellos estaban adorando ¿a quién? A Dios. Y la Biblia dice aquí que Dios les decía, adoren al primogénito. Entonces, cuando dicen gloria a Dios, el niño que está ahí está recibiendo una adoración. Pero entonces preguntémonos,
nuestro Señor ha recibido honra eterna, adoración, honra eterna. Si creemos que ha recibido honra eterna de parte de los ángeles, estaríamos diciendo que los ángeles son ¿qué? Eternos. Pero otra vez entonces preguntémonos, ¿ha recibido nuestro Señor honra eterna? Ahora, leamos versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de Israel. Hasta ahí. ¿Tu trono qué? ¡Oh Dios! Eso es una adoración. ¿Se le está dando qué? Honra. ¿A quién? A Dios Padre. ¿A Dios Padre? No, Dios Hijo. A Dios en general. Dios Por- Padre, del Hijo. Versículo 8 otra vez. ¿Cómo dice el versículo 8? Dice, del Hijo Trono a Padre. Dios. Desde el principio, ¿cómo dice el versículo 8? Más del Hijo. Del Hijo, dice. ¿Quién dice? Jesucristo. ¿Quién dice al Hijo? El Padre. ¿El Padre le dice al Hijo qué? Tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios, lo está honrando. Entonces otra vez preguntémonos, cuando decimos o preguntamos si Dios de verdad tiene necesidades. Bueno, Pablo dice que Dios no necesita que nadie le dé honra ni le adoren. Él mismo se honra. Porque Él mismo se honra. Cristo lo dice en el Juan 17. Honrame a ti como yo te he honrado. Claro, glorifícame. Y también dice glorifícame con la gloria que tuve desde el principio. Claro, la honra de nuestro Señor. Sí. Entonces nuestro Señor siempre ha sido adorado. Es una pregunta necia decir, si Dios recibe adoración será porque lo necesita. Entonces Dios no es Dios, o no es diferente a Dios, a los demonios, a los dioses de los paganos. Bueno, primero que todo, nuestro Señor no necesita gloria ni honra absolutamente de ningún hombre ni de ninguna criatura. Y sin embargo Dios naturalmente en Él, en su ser, naturalmente es honrado y por lo tanto el Padre honra al Hijo eternamente. ¿Me explico? ¿Nuestro Señor necesita comunicarse? No. Y sin embargo, otra vez, ¿qué dice el versículo 8? El Hijo dice. Hasta ahí. ¿Más del Hijo qué? Dice. ¿Nuestro Señor necesita decir, comunicarse Sí. con las criaturas? No. No. Con el mismo. El mismo. Con el otra vez, mismo. otra vez. Pero Él se comunica eternamente. Dios no es un Dios silencioso, no solamente porque le habla a la creación, claro, porque le habla a la creación, sabemos que Dios es un Dios que no está en silencio, que se comunica. Pero la esencia de la comunicación no es la comunicación de Dios con el hombre, sino que la esencia de la comunicación es la comunicación ¿de quién? De Dios consigo mismo. Consigo mismo. El Elohim, el Dios Trino. El Dios Trino, exactamente. Entonces, si nosotros queremos aprender a honrar, ¿es honrar un mandamiento? Sí, honra a tu padre y tu madre. Claro. Primero honrar al Señor, ¿no? Sí. Segundo en ese orden, honrar a Padre. Mi madre. Tercero, dice el apóstol Pablo, honrar a... Romanos capítulo 13, ¿honrar a quién? A Todo. todo el que legítimamente merezca una medida de honra. Entonces dice, no le dé, vais, ¿qué cosa? Nada a nadie, no le debáis nada a nadie, nada. Los cristianos ya dicen que sí está bien endeudarse, pero bueno. Ahora dicen, no le debáis nada a nadie, sino excepto el amarse los unos a los otros. Al que honra, páguenle la honra. Entonces, si uno no honra, está en deuda. Pero ¿cómo sabe uno cómo honrar? ¿Cómo sabemos cómo honrar? Está dentro de nosotros. El Señor nos creó con eso. Bueno. Ahora, siendo que somos pecadores, ¿sabemos ahora honrar siendo que el Señor desde dentro nos dice que le honremos? No, sino es
viendo en la revelación cómo es la honra. Pero ¿cuál es el modelo de todas las demás cosas? ¿Cómo se honra a la Trinidad? Dios mismo. Eso es muy importante que lo entendamos, hermanos. Con mucho cuidado, prestemos atención, por favor. Hermano, perdón, yo no le entendí cuando dijo, Dios no se comunica al hombre, porque Dios se honra a él mismo. No. Dios no tiene necesidad de comunicarse Necesidad. con el hombre, sino que Dios se comunica eternamente con Él mismo en las personas de su Trinidad. ¿Me debe entender? Es como decir, mira, yo te llamo a ti, pero no porque tenga necesidad de hablar con alguien, Oh, ya me entendí. no porque tenga ganas de hablar con alguien en este momento, porque todo el día he hablado, sino que te llamo porque quiero. ¿Me debe entender? He hablado todo el día y ha sido una muy buena conversación, la mejor. Entonces no es que tenga necesidad de conversar bueno con alguien, la razón por la cual te estoy llamando, porque todo el día he estado comunicándome. Entonces Dios eternamente se ha comunicado. Primero, Dios ha honrado ¿qué cosa? ¿Qué cosa ha honrado Dios eternamente? Sí mismo. A sí mismo. El Padre honra al Hijo. El Padre glorifica al Hijo. El Padre pronuncia unas alabanzas con respecto del Hijo. Entonces nosotros no sabemos comunicarnos, o sabemos comunicarnos es verdaderamente cuando estudiamos, miramos el modelo de comunicación. ¿Y cuál es el modelo de comunicación? Perfecto. No. ¿En dónde solamente hay perfección? En Dios. ¿Cuál es el modelo de comunicación perfecto para nosotros mirar cuál es la comunicación y entonces aprender a comunicar? ¿La comunicación de quiénes? Padre, Hijo y Espíritu Del Santo. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en intradivinidad. Dentro de intradivinidad. No de Dios con otros seres de otra naturaleza, sino en su misma naturaleza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? No sabemos entonces cómo honrar, adorar, sino de la manera como Dios dice de Él mismo que Él es. Habrá una facultad de comunicación social en donde se le enseña al hombre a comunicarse de verdad como debe ser, con base en la comunicación intratrinitaria. Esa es una cuentica pendiente que tienen los cristianos y la iglesia por pagar. Crear unas buenas facultades de comunicación. ¿Sí me explico? Pero la iglesia se supone que ya lo practica, la iglesia comunica. Se supone que en la familia se comunica. Se supone que la madre cristiana por eso le enseña a hablar a sus hijos. Es una cosa tan desgraciada cuando alguien le prohíbe al padre o a la madre hablarle a sus hijos. En el idioma que el padre y la madre hablan, usted no le hable a su hijo en ese idioma. Es más desgraciado cuando el padre lo cree y lo obedece. Porque está adorando a su Dios. Es decir, al que lo obedece. ¿Me voy a entender? Es desgraciado cuando alguien prohíbe adorar, honrar. Si es que Dios mismo, el Padre, honra al Hijo. Pues, ¿quién se atreve a decir que no se honre, que no se adore? Alguien que cree que es superior a Dios nuestro Señor. Otra pregunta. ¿Necesita Dios amar y ser justo? Porque cuando el Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios, esas son palabras de amor. Amoroso. ¿Necesita nuestro Señor amar al hombre, a la criatura? Si nosotros decimos de sí, estamos elevando al hombre a la posición, a la altura de Dios que es inmutable, infinito, eterno, aceidad. Sin embargo, Dios ama eternamente. ¿A quién? A sí mismo. El Hijo al Padre, el Padre al Hijo. ¿Me doy a entender? Otra pregunta. ¿Necesita nuestro Señor ser justo? ¿De ninguna manera? ¿Necesita nuestro Señor impartir justicia como un juez? ¿Impartir justicia? ¿Para con los hombres?
amado la justicia. Él ha amado la justicia para con sí mismo. Si el Señor imparte justicia para con los hombres es por gracia. Dice, tu trono, oh Dios, por siempre, jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, Te ungió Dios. Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mira este versículo 10. Y tú, Señor, en el principio fundaste la... Otra vez preguntémonos, ¿quién está hablando aquí? ¿A quién está cantando aquí? El Padre, ¿no? El Padre y el Espíritu Santo. El Padre y el Espíritu Santo le están cantando ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. Y le han dicho, tú has sido justo siempre. Siempre te has sentado sobre un trono de justicia. Entonces, cuando decimos que Dios no tiene necesidad de nada, no quiere decir que Dios sea sea pasivo. Porque el que no necesita es alguien que no hace. Es un Dios inmóvil. ¿Me doy a entender? Inmóvil, pasivo, callado, insensible. No es insensible porque ama. Y uno dice, no, bueno, sí, ahí dice que ama, pero eso es como para decirlo de alguna manera antropomórfica, es decir, como para usar palabras humanas de cosas que los seres humanos hacen y sienten y piensan. No, es al revés. El hombre ama es porque Dios ama. Así es. El hombre adora es porque Dios honra, da honra. Habla palabras de honra, de alabanza. Por eso ese fue creado a su imagen y semejanza. O sea, todo Exactamente. Es porque es Exactamente. Cualquier justicia del hombre, cualquier dominio del hombre, cualquier acto santo del hombre. Entonces el hombre honra, el hombre se comunica, el hombre ama, el hombre es justo. El hombre es conforme a la medida de Dios nuestro Señor. O conforme a lo que Dios le comunica. Para que el hombre sea. Pero claro, Dios no tiene necesidad de nada. Nuestro Señor. No tiene necesidad de nada, no porque sea un hueco vacío. Imagínense, ¿de qué tiene necesidad un hueco que no sirve para nada? De nada. ¿Sí me voy a entender? Como cuando uno dice, mire, tengo un lote de tierra, ¿de veras? ¿Y qué va a hacer ahí? Dice, no, nada, no lo necesito hacer nada. Entonces no es en ese sentido que Pablo dice que nuestro Señor no necesita de nada. Como si fuera una cosa irrelevante, es decir, una cosa sin importancia. Dice, Dios es un Dios sin importancia, el Dios de los cristianos, porque al fin y al cabo no hace nada, no necesita de nada. No, ese no es el Dios de los cristianos, ese es el Dios de los musulmanes. Porque el Dios de los musulmanes no es Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo, es decir, es un Dios irrelevante. Nunca se comunicó con nada, ni nunca amó, ni nunca fue justo, porque ¿con quién? ¿A quién honró antes de crear? ¿Qué Dios tan desgraciado? El Dios de los musulmanes, el Dios de Mahoma. Tan aburrido y tan harto. Imaginario. Claro, tan incapaz. No es fiel. Nuestro Dios es fiel porque el Padre ha sido fiel con el Hijo siempre. ¿Qué otra cosa ha honrado el Padre además del Hijo? Con la honra del Hijo. ¿Qué cosa ha honrado al Padre con la honra del Padre? ¿Qué cosa ha honrado el Hijo con la honra que solamente le ha dado al Padre? Nuestro Señor es fiel. En esa fidelidad aprendemos nosotros a ser fieles. ¿Me debe entender? Cuando dice, yo quiero ser fiel como mi papá. Bueno, si es que su papá fue fiel como es Dios, entonces sí. Porque Pablo dice a Timoteo, sé imitador. Timo, hijo mío, sé imitador de quién. ¿Cómo? Yo soy imitador de. ¿Y cómo va a imitar Pablo a Cristo si Cristo nunca ha hecho nada?
¿Con quién ha hecho Cristo algo antes de crear al hombre? Con nadie, porque solamente era Cristo. ¿Me explico? La iglesia tiene que enfatizar la doctrina de la Santísima Trinidad. No enfatizar tanto el amor al hombre, que eso porque el amor al hombre es relevante en el sentido que Dios es amor con sí mismo. Entonces, otra vez, volviendo a Hechos, capítulo 17, en donde Pablo está hablando de los atributos incondicionales, incomunicables. Ya hicimos otra categoría de atributos. Incondicional, incomunicable. Entonces, versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él a todos da vida, aliento y todas las cosas. Mire qué cosa tan equivocada. Cuando algunos han dicho, Dios es el que da a todos vida, entonces Dios fue el que hizo al Hijo, Dios fue el que hizo al Espíritu. No, aquí Pablo está hablando de Dios, no solamente del Padre. Y ya vimos en el libro de Hebreos que Dios incluye al Hijo, incluye al Espíritu, porque nuestro Señor, el Padre, nuestro Señor el Espíritu le dicen a Dios, el Hijo, tu trono, Dios, tú eres Señor. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación. Ahora, ¿qué es lo que ha prefijado nuestro Señor para el hombre? Otra vez leamos el versículo 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces Dios limitó al hombre. Le dijo, este es tu ser. Es decir, tú no puedes ser otra cosa. En esencia, ¿qué puede ser el hombre? Vamos a ver la doctrina de la antropología según la Escritura, es decir, la doctrina del hombre. Vamos a ver qué es el hombre, cuál es la esencia del hombre. Su, cu, cue, cuerpo y su alma. Esa es la esencia del hombre. Lo que el hombre es, su alma y su cuerpo. Eso es lo que el hombre es. Entonces Dios le ha dicho al hombre cuáles son los límites de su ser, cuerpo y alma. Además, Dios fijó al hombre los límites de su... Leamos versículo 26. Primero, de una sangre ha hecho todo el linaje. Entonces el Señor limitó su ser. Del mismo tipo de ser que es Adán, serán también todos los hombres. Cuidado, cuando nuestro Señor Jesucristo tomó para sí naturaleza, ¿qué? Cuando el Hijo de Dios eterno, el Verbo, tomó para sí naturaleza, ¿qué? Humana. ¿Cuál fue el tipo de naturaleza humana que tomó? Si fue humana, según la humanidad de quién? De Adán. No otro tipo de humanidad, porque no hay otra. Si nuestro Señor tomó otro tipo de humanidad, hay una categoría, otra, entre el hombre según Adán y Dios, que es otra humanidad. Claro que Él cree en nosotros una nueva humanidad, pero es una nueva humanidad según el pacto con Dios. Una nueva humanidad perdonada ahora, no una humanidad caída, desobediente y enemiga de nuestro Señor. En cuanto a la esencia, al ser, el ser humano siempre es cuerpo y alma. Entonces nuestro Señor lo limitó. Le dijo, este es tu ser. Segundo, ¿qué fue lo que limitó nuestro Señor? El orden de los tiempos. Antes de eso, Sobre todo versículo 26. Para que habitasen sobre toda la faz de la faz de la tierra. O sea que le dio límites también en la tierra. Claro. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿para qué? Entonces Dios limitó ¿el qué? El espacio. El espacio. Es decir, el hombre no es inmenso. Por eso es un atributo que no es común. La aceidad es un atributo que no es común, porque Dios fue el que le dio al hombre la inmensidad o la infinitud. Es un atributo que no es, porque Dios limitó al hombre en él. ¿Me explico?
Los hombres están limitados, los ángeles están limitados a su ser. Claro, el ser angelical, ese es su ser, y es un ser limitado. Solamente el ser de Dios es infinito, ilimitado, inmenso. Los otros seres son limitados. Nuestro Señor nos ha fijado el límite de habitación. Nadie puede habitar toda la tierra, ni el universo. Es decir, nadie puede tener nadie puede tener la inmensidad de la propiedad de todo. Ayer comentábamos, hay unas caricaturas, unos muñequitos que sí querían tener la plenitud de la propiedad de todo. Conquistaremos al mundo. Nuestro Señor en el libro de Isaías, por eso reprende a algunos en Israel, dice: ¿habitarán ustedes la tierra? ¿Ustedes solos? Porque en el día o en el año del jubileo no devolvían la tierra a su dueño original. Solamente Dios es inmenso para que habiten sobre la faz de la tierra. Y ¿qué más? Dice el versículo 26. ¿En qué más ha limitado? Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El orden de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que ha limitado el Señor en el hombre también él? Por lo tanto, el hombre no es. No es eterno. Pero algunos dicen, ¿pero cómo puede ser que el hombre no sea eterno? Sí, precisamente, las almas son eternas. No, la eternidad es un atributo exclusivo de Dios. Algo puede permanecer solamente porque Dios en su gracia le da permanencia. Nuestro Señor es el único eterno. Eso primero. Por otro lado, nosotros vemos la vida en términos de el cambio del tiempo. El hombre es un idólatra cuando adora el tiempo en ese sentido. Cuando vive en función del tiempo. Y el hombre dice: yo no puedo hacer la voluntad de Dios porque se me acabó él. No tengo tiempo. Entonces el hombre vive en función de él. ¿Qué está diciendo el hombre que es su Dios entonces? El tiempo. Porque es Dios el que nos da el poder de hacer las cosas que Él quiere que hagamos, no el tiempo. Claro, Él da el querer y el hacer, Él da todo. Danos hoy el pan de cada día. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No dice hágase la voluntad del reloj. Hágase la voluntad del tiempo. Eso por un lado. Segundo, cuando el hombre dice: yo no quiero que el tiempo ¿qué? Yo no quiero que el tiempo cambie. ¿Qué dice el nostálgico? ¿Qué dice el nostálgico? Los viejos tiempos, aquellos días. Los buenos tiempos. Los viejos tiempos. Todo tiempo pasado fue mejor. Cuando la Biblia dice que así hablan, ¿quiénes? Los necios. Que así hablan los necios. Los necios dicen: todo tiempo pasado fue mejor. Porque el necio adora ¿qué? El tiempo. El necio le gusta el status quo. Es decir, que el tiempo sea ¿qué? Inmutable. Que las cosas no cambien. Ese necio es un pagano, como estos que estaba aquí, que le dice Pablo: varones atenienses, en todo veo que sois unos supersticiosos. Es una superstición pensar que las cosas que los tiempos no cambian. En la filosofía pagana o en la religión pagana, el tiempo no cambia. Entonces, por ejemplo, el marxismo promete un paraíso ¿qué? ¿Cómo le llama ese paraíso? ¿El paraíso qué?
Claro, el paraíso comunista, el paraíso socialista. Es decir, la utopía, en donde los tiempos no van a cambiar. ¿Y quién es el que va a hacer eso? ¿Quién va a lograr eso? El hombre, por medio de una dictadura del proletariado. Pero no es el proletariado, claro, es el Estado totalitario. El que lleva con su fuerza y con su poder. Porque él es el que no necesita de nada, sino que le da a todos todo. ¿Me explico? Fidel Castro. Claro. Supuesto. Un liberal dice, a mí déjeme tranquilo porque yo no quiero cambiar, inmutable. El tiempo es mío, la soberanía es mía, el espacio es mío y el ser es mío. Y que las cosas no cambien. Solamente Dios es inmutable. Y nuestro Señor pone todas las cosas para que cambien. El nostálgico le dice, ay, mijo, mejor no hubieras crecido. Ay, mija, mejor no te hubieras ido. Ay, mejor yo no esté más cerca del Señor, ya casi me lleva. Por ahí ando. Los buenos tiempos. Pablo dice que mejor es estar con Cristo que el morir es, pero que también es muy bueno estar aquí, porque es estar ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Dice Pablo que es muy bueno estar aquí, porque es estar ¿con quién? En el mundo. ¿Con quién? No. La vida es ¿qué? El vivir es ¿qué? Cristo. Entonces dice Pablo, sí, claro, es estar con ustedes, pero en función de Cristo. Entonces, ¿quién es la realidad más presente? ¿Cuál es la realidad más presente en esta tierra? ¿Eso es según cuál atributo? Lo llena inmensidad, porque lo llena todo, incluida la misma tierra. ¿Cuál es la realidad más presente, más perfecta en este mundo, en esta tierra? ¿Creeremos que es Cristo, que es Dios? A veces dice uno, mire, yo vale la pena vivir aquí por esto y por aquello y por otro. Vale la pena estar aquí es por Cristo. ¿Cuál es? Mire, hay otra religión que hoy día la llaman, ha existido hace muchos años. Desde el principio, Satanás ha engañado con eso. Pero hoy día le llaman la llaman el ecologismo. Y en el ecologismo, ¿cuál es el Dios? La naturaleza. La naturaleza. ¿Y cómo lo llaman? Medio ambiente. ¿Y a qué llaman el medio ambiente los ecologistas? Bueno, ¿qué es ambiente? Todo lo que nos rodea. Claro. Miren la definición de ambiente aquí que da Pablo. Versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. El medio ambiente es en donde ¿qué? Y nos. Movemos Y, somos. mire, vivimos, El espacio. vivimos, tiempo y espacio tiempo y espacio, movemos, espacio también y tiempo y orden y somos. Ahora, ¿cuál es ese ambiente fundamental y vital para el ser humano? En el cual vive, es y se mueve. La atmósfera, la biosfera. Los naturalistas, los biólogos llaman a una cosa, ¿qué es biosfera? Esfera es ¿qué? Eso, la esfera o el territorio, la esfera. Esfera es como el territorio o el ambiente en el cual se mueve. Y bio quiere decir ¿qué? Vida. Entonces biosfera le llaman a todo aquello que, o a todo espacio en donde hay ¿qué? Vida. Entonces, realmente, ¿cuál es el ambiente vital del ser humano?
¿Cuál es el ambiente vital del ser humano? Vital quiere decir que es en ese ambiente en donde vive y puede vivir y en donde tiene esperanza de vivir y de ser. Fuera de ese ambiente muere. Por ejemplo, si al pescado de la casa le pongo una cadena y me lo llevo a caminar, ¿lo saco de su qué? De su ambiente, de su biosfera. Pero ¿cuál es el ambiente vital, fundamental, primero del ser humano? Dice la Biblia. Cristo. Es Cristo nuestro Señor. Yo soy la vid. Claro, separados de mí. Nada Vamos podemos a hacer hacer. porque en Él vivimos y para Él. ¿Cómo dice en el vi? Vivimos, Y nos. movemos, Y somos. ahora déjeme contar una historia de creer que no es Cristo sino otro, el ambiente vital. El ambiente vital. ¿Han escuchado ustedes 2, 3, 4 teorías? Una teoría le llaman la teoría panasiática. A otro le llaman el pangermanismo, o le llamaban. Y otro es la aberración de una cosa que le han llamado el destino manifiesto. ¿Se escriben separados? ¿Cómo dices? ¿Se escriben separados? Pangermanismo. Panasiática, pangermanismo y el destino manifiesto. ¿Qué quiere decir la palabra pan en griego? Todo. 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 Entonces, antes de la ocupación americana en el Japón, desde el emperador Meiji, a finales del siglo XIX, cuando modernizó al Japón, comenzó en la élite japonesa, en la élite militar, a encarnarse o a echar raíces más profundas la idea de que a Japón le pertenecía ¿qué cosa? Todo. Asia. ¿Con qué legitimidad? ¿Con qué derecho? ¿Y con qué razón? De que Asia completo es la zona vital de la nación o del Estado. Si Japón no tenía Asia, Japón no tenía ninguna razón de ser. ¿Qué quiere decir entonces pangermanismo? Igual para Alemania. Entonces, ¿qué decían los nazis? ¿Qué decía Hitler? Alemania tiene que extenderse su territorio ¿hasta dónde? Hasta Siberia, hasta Rusia. Por lo tanto, la operación Barbarroja es vital para la existencia alemana. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, la inmensa mayoría del ejército alemán no estaba en el frente occidental peleando con los ingleses, sino peleando con la Unión Soviética. Por eso la Unión Soviética aguantó con la ayuda que les brindaron los ingleses y los americanos, en fin, que era muy importante, porque para Hitler era muy importante la zona vital. A eso le llaman geopolítica. Pero también hubo otra idea parecida, y es el destino. Que hay una nación que está llamada, que está destinada a ocupar y gobernar el continente entero. Un señor que se llamaba James Monroe y su corolario, frase más famosa, corolario, proverbio, máxima era: América para los americanos. América para los americanos. ¿Por qué? Porque hay una zona vital. Si no es ahí, ¿en donde qué? En donde somos y nos movemos y existimos y vivimos.
Perdemos nuestra razón de ser. Pero ¿cuál es la única zona vital en realidad del ser humano? Es Cristo nuestro Señor. Él es el medio ambiente vital. ¿Me explico? Por lo tanto, nosotros no esperamos morir para habitar con Cristo. Porque nosotros ya somos en Cristo. Cuando veamos la doctrina de la salvación, el libro de Colosenses sobre todo está repleto de esa frasecita: en Cristo, con Cristo. También dice el apóstol Pablo: sentado estoy juntamente con, o escondido estoy en Cristo. En Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Pablo está citando aquí a unos paganos, a Epaménides y a Arato. Eran unos filósofos griegos. De alguna manera, así como a tientas, entendían que el ser humano no puede ser en un ambiente, porque si no el ser humano desaparece. Pero ese ambiente, ahora enseña el apóstol Pablo, es Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es aceidad. Es decir, el que le da a todos, ¿qué cosas son? Ser. Su ser y todo lo que necesita para ser. Él es el que da el espacio y todo lo que uno necesita para mover. Y Él es el eterno. Él es decir, es el que da el tiempo. ¿Me voy a entender? Entonces, claro, tengamos mucho cuidado cuando uno cree que algo es su zona vital, sin realmente serlo, porque entra a adorar esa zona vital, entra a adorarse uno mismo y entra a hacer sacrificios por obtener, retener o ocupar esa zona vital. ¿Me explico? Sí. Claro, toda la Segunda Guerra Mundial fue un sacrificio, fue un holocausto. Sé que el holocausto de los judíos, bueno, pues sí. Y los 20 millones de rusos que... De eso sí no vamos a hacer películas entonces. Esos no eran, porque son los rusos, ¿quién le importa? Holocaustos de ciudades enteras en un bando y en el otro. Bombardeos indiscriminados. Son sacrificios humanos. Y los sacrificios humanos son una religión. Y en el cristianismo también hay sacrificios humanos. El apóstol Pablo dice: presentaos vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, que es nuestro culto racional. En Él vivimos y somos, por lo tanto todo yo soy tuyo, todos nosotros somos un sacrificio para ti. Entonces, versículo 29. ¿Qué hora es? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Claro, Dios no se parece a nada, ni a nadie. Espera un momentito. ¿Eso quiere decir que Dios no tiene imagen? Porque dice Pablo que Dios no tiene imagen. ¿Pero imagen de cuál? Dice, siendo pues linaje de Dios. ¿Quién? ¿Quién es el linaje de Dios? No. ¿De quién se está hablando? En Él somos y nos movemos y vivimos. Los hombres. Siendo pues linaje de Dios nosotros. ¿Cómo linaje? Linaje. Somos creación de Él. Creación. Somos a imagen de Él. Claro, somos a imagen de Él. Ahora, ¿somos semejantes a Él como Dios es? Nosotros somos hechos a La semejanza de Él. ¿Eso quiere decir entonces que Dios es semejante a mí? No, soy yo el que soy hecho a Semejanza de Él. Entonces Dios no tiene semejanza de algo, o no hay nada
que se asemeje a la misma esencia de lo que Dios es. Es decir, que sea verdadera imagen de Dios. Entonces, vamos a Hebreos otra vez, capítulo 1. Sí, Hebreos capítulo 1. Miren lo siguiente. ¿Por qué los paganos crean imágenes de sus dioses? ¿Por qué los paganos crean imágenes de sus dioses? ¿Para que puedan qué? Honrarlo. Para que lo puedan honrar, los paganos crean imágenes de sus dioses. Ahora, ¿qué es el segundo mandamiento? No harás imagen de nada. de nada. De lo que hay en el Cielo, ni en la tierra ni abajo de la tierra. y abajo. Ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hasta ahí. ¿De quién está hablando? Cristo. De Cristo. ¿Y qué dice de Cristo nuestro Señor? ¿Que Cristo es qué? ¿La imagen de quién? El Dios Padre. De Dios Padre. Entonces, Dios, ¿para qué es la imagen? Para honrar, para adorar. 1.3, Hebreos 1.3. ¿Para qué la imagen? Para honrar, para adorar, ¿verdad? ¿Necesitamos tener una imagen de Dios para honrarlo? Leamos otra vez el versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Dios ha provisto de algo semejante a Él para que lo adoremos? Entonces leamos otra vez, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Tenemos una imagen de Dios a quien para adorar a Dios? Es Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice Jesús, como que te muestre el Padre. Él se hizo hombre. Dios. El que a mí me ha ¿Me has visto? Ha visto también el Padre. ha visto al Padre. El que me conoce en otras palabras, conoce Al Padre. al Padre, es decir, conoce a Dios. Él es verdaderamente el comunicador. Es comunicador fiel y verdadero porque comunica de verdad el mensaje preciso, exacto, fielmente, lo que es sin tergiversarlo. Entonces, Cristo es la imagen misma de la sustancia. Pregunta: ¿qué cosa de Cristo es la imagen del Padre? ¿Qué cosa del Hijo es la imagen del Padre? Déjenme ya otra vez la pregunta, la replanteo mejor. ¿Qué cosa de la persona de Jesucristo? ¿Qué de la persona de Jesucristo es la imagen del Padre? ¿Todo en la persona de Cristo es imagen del Padre? Hoy día Jesucristo, en su persona, de Él, de nuestro Señor, de Jesucristo, ¿qué naturalezas hay? Naturalezas. ¿Qué naturalezas hay en la persona del Hijo de Dios? No, naturaleza Espiritual, ¿no? naturaleza Divina. y naturaleza Humano. es todo en la persona. Todo en la persona de Jesucristo. Imagen del Padre. La imagen misma de su sustancia. Entonces, la humanidad, lo humano, ¿es imagen misma de la sustancia de Dios? No. No. Cuando adoramos a Dios, cuando adoramos a Dios, adoramos su divinidad. Cuando adoramos a Jesucristo, adoramos ¿cuántas personas? Una sola persona. Pero no quiere decir que adoramos pero su humanidad está en su persona, de Él nuestro Señor. Pero no somos adoradores de lo creado. ¿Me doy a entender? Entonces cuando dice que Él es la imagen misma de su sustancia, es la divinidad del Hijo de Dios. Es la divinidad del Hijo, es la divinidad de Jesucristo. Es decir, lo que llama, o como lo llama Juan, el verbo. El verbo era
con Dios. Dios y el verbo era Dios. Dios. Ya después vino entonces y habitó con los suyos. Vino a lo suyo. Entonces, Pablo le dice a los atenienses, él no es hecho, él no necesita de nada, ¿no? Y él es inmutable, infinito, eterno. Él es el origen de todo, él es uno, él es inmenso. Es decir, siendo nosotros el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras preciosas. Porque lo único que es semejante a la divinidad, es Jesús nuestro Señor, es el Verbo. Cuando decimos, o cuando dice la Escritura que somos creados a imagen y semejanza de Él, no es a imagen y semejanza según su divinidad. En griego hay dos palabras para comparar, decir cómo. Una palabra se refiere a ser exactamente de la misma naturaleza. Como cuando el Señor Jesucristo dice, les enviaré otro. Hay dos palabras, perdón, para otro. Jesucristo dice, les enviaré a otro, con una palabra que se refiere a ser otro de la misma naturaleza. Entonces nosotros somos otra imagen de Dios, sí, otra semejanza de Dios, sí, pero no según su misma divinidad, como está diciendo aquí Pablo. Como dice en el libro de Hebreos, Él es la imagen misma. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura. ¿Escultura de qué? De arte. Imagen de arte. ¿Sabe cuál es la palabra que usa Pablo para arte? Tecno, de donde viene la palabra, o tecne, de donde viene la palabra Tecnología. tecnología o técnica. A veces uno cree que las cosas que uno hace con las manos porque le quedaron muy bonitas, o porque son muy profesionales o tienen mucha ¡Wow! Eso es imagen de Dios. Hay una anécdota, cuando Miguel Ángel esculpió al Moisés, creo que está en la Capilla Sistina el Moisés. Cuando terminó de esculpir, vio y contempló la escultura. Y es tan semejante a un hombre que Miguel Ángel tomó el martillo con el que golpeaba el cincel y le dio un martillazo a la rodilla y le dijo, habla. Hay un movimiento intelectual, bueno, pseudointelectual, a finales del siglo XIX que se llama el romanticismo. Y fruto de ese movimiento intelectual se crearon o se escribieron novelas tales como Frankenstein. Y es que con la tecnología el hombre crea a él. ¿El hombre crea qué? Al hombre. De un muerto. Con su técnica. Porque el hombre puede crear al hombre. Le da vida. Y le da un ambiente, le da su ser, su espacio y su tiempo. Claro. Cuando hay una persona que viene y le dice a alguien, mire, yo soy el que le va a dar a ustedes el tiempo. ¿Qué necesita tiempo? Yo le doy tiempo. Es decir, ¿le doy qué? Eterno. Eternidad. Yo soy el que doy espacio. Un espacio vital. Yo le logro el sueño de que tenga casita propia. Y le doy el sueño de que usted pueda movilizarse a donde usted quiera. En el tiempo que usted quiera. Y le doy la garantía de que sea permanente su ser. Ese es Dios. Así como quieren hacer clon, los clones. Y eso se llama el popu. Eso se llama la demagogia. Mire una frase bien nostálgica. Bien nostálgica de un populista charlatán que anda por ahí. Y dice, volver otra vez a América Grande. ¿Quién es Donald Trump? Porque los necios son los que dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Que las cosas son inmutables.
No debemos nosotros pensar nada entonces con respecto al tiempo. Sí, ¿qué cosa? Venga tú. Venga tu reino. Porque hasta la creación gime a una esperando ver la gloria. Pero la gloria es gloria en virtud de que la gloria se haga visible en el glorioso, en Jesucristo. Cuando el glorioso, el Espíritu Santo venga con poder, veremos más gloria. Cuando el glorioso, el Hijo de Dios venga con poder, veremos más gloria. Entonces deseamos y anhelamos la gloria. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en nuestro hogar. ¿Sí me explico? Tu Santo Espíritu, glorioso. Y tú entonces nos dirás qué espacio nos das y qué tiempo. Eres tú, Señor. Solamente Él es inmutable, solamente Él es infinito. ¿Cuál es la respuesta del hombre a ese Dios? ¿Cuál debe ser la respuesta del hombre? ¿Cuáles son las implicaciones? Versículo 30. Pero Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es la implicación de que Dios es inmutable, infinito, eterno? Hechos 17. ¿Cuál es la implicación de que Dios es inmutable? Es infinito, es eterno, es uno, es inmenso. ¿Qué implica eso? Que Dios nos manda ¿qué? Que nos arrepintamos. ¿Qué puede hacer uno? ¿Qué debemos hacer cuando sabemos que Dios es infinito, eterno? ¿Sentirnos orgullosos? Arrepentirnos. Arrepentirnos. ¿Por qué razón? Porque siendo que Dios es inmutable, yo he pretendido, ¿qué cosa? Que yo no cambio. Y he estado insatisfecho con el cambio. Mire por ejemplo un tal Jonás. ¿Era Jonás un insatisfecho con el cambio? Y el Señor se lo mostró tan claramente. Jonás, primero que todo, estaba muy tranquilo en su hogar, en su casa, en su país, en su comodidad. Y el Señor le dijo, le tengo una tareita para que haga. Jonás dijo, no, voy a ir a buscar comodidad y estabilidad en otro lugar. De pronto en España, de pronto en Tarsis, por allá seguramente tendré unos primos, unos amigos. Me han dicho que hay posibilidad de ir, de trabajar. Está al otro lado del Mediterráneo, donde solo los fenicios se atreven a ir. Compremos un ticket, un pasaje. Claro, no había visa para ir a España, gracias a Dios, como Dios lo quiere. Entonces Jonás estaba insatisfecho con el cambio. Para él su estado, porque ¿qué dice otra vez el apóstol Pablo? Nuestro Señor le ha fijado a los hombres el orden de los tiempos, es decir, que cambien. Claro, entonces el Señor lo devuelve. Luego Jonás está insatisfecho de qué? No quiere que cambie qué, cuando ya el Señor lo devuelve para Nínive. Jonás no quiere que cambie A las personas. el estado espiritual de las personas. Jonás ama una cosa que se llama el status, otra vez. Status quo. Jonás es conservador. ¡Oh! Quieto ahí, inamovible, no cambie nada. Conservar. Conservadurismo, así como es. Los necios piensan que las cosas deben ser según el orden de la naturaleza, según su naturaleza. Las cosas no deben ser según su naturaleza, sino según
Dios el propósito que les ha dado a las cosas. ¿Me debe entender? En términos escatológicos, hay unos que llaman amilenialistas. ¿Qué es amilenialismo? El que cree que el orden de las cosas gloriosas es solamente para la vida del alma. Por fuera las cosas no cambian, que no cambien, que se queden igual las instituciones, la vida cultural, material. En términos escatológicos hay otros que le llaman premilenialistas. ¿Qué dicen los premilenialistas? Que el ser completo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es capaz de cambiar las cosas ni los va a hacer. Es solamente Cristo, después de la resurrección de los muertos, el que se sentará a cambiar las cosas. Pero la totalidad de Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor, no es capaz de cambiarlas. Las cosas entonces como si fueran inmutables. Pero escatológicamente nuestro Señor dice que Él cambia las cosas. Por ejemplo, en el libro de Daniel, la roca es un reino que llena el mundo y no será nunca jamás destruido ni destronado. Al Hijo de Dios, cuando vienen las nubes ¿hacia quién? ¿A la tierra? No. Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre viene en las nubes, ¿a dónde? ¿Al mundo? No. Cuando Cristo le dice a Caifás, verás al Hijo del Hombre venir en las nubes. Daniel capítulo 7 dice que viene a las nubes, ¿a dónde? Ante el trono del anciano de días, ante el trono celestial. No es que por televisión y CNN y Fox y todo se vea en la nube alguien montado viniendo. Se ve venir, es ante el trono celestial y ahí se le da todo poder, majestad y reino y autoridad sobre las naciones. Entonces Dios cambia las naciones. Cuando nuestro Señor vino ante el anciano de días y se le dio autoridad, dominio, ¿cuándo? Está por pasar que venga nuestro Señor en la nube ante el anciano de días para que se le corone y se le siente en el trono como rey. ¿Está por pasar? No, la Biblia dice que Cristo nuestro Señor subió a los cielos y está sentado. Por ejemplo, el trono de los apóstoles. Claro, eso lo dice el apóstol Pedro. La primera predicación en Jerusalén. Él se sentó a la diestra, el credo de los apóstoles. Él está centrado a la derecha del Padre. Es lo que ha creído la iglesia siempre, que Cristo ya reina. No esperamos que venga a reinar. Él es rey. Cuando Cristo dice, venga tu reino, y dice, hágase tu voluntad, está anunciando el cumplimiento de todas las cosas que Él ha dicho, porque solamente Él es inmutable. Aquí tiene que cambiar bajo sus términos de Él. ¿Me doy a entender? Eso le quita a uno toda nostalgia, tantas bobadas. Claro, las naciones son nostálgicas. Oh, los días gloriosos de no sé qué. La gente es nostálgica. Claro, la edad de oro es... no. Mire, hay un movimiento español, hay un movimiento hispano de la hispanidad que anhela la edad de oro española de la época de Don Miguel de Cervantes y del Imperio Español, cuando no se ponía el sol sobre los dominios de su majestad el rey español, Don Carlos, y Don Felipe su hijo, cuando España dominaba el mundo, y anhela volver otra vez a ese estado. Benito Mussolini prometía volver al estado de Roma. Por eso le llamaban a él el Du. ¿Cómo le llamaban a Benito Mussolini? El Du. El Duce. El Duce. El Duce. Era un título romano y por eso se le llamaba el fascismo. Fascismo, según las facies. Las facies en latín son las hachas, unos símbolos del poderío romano. Nosotros tenemos ese anhelo por Cristo. Él es el inmutable, el infinito, el eterno.
Él es uno. A Él lo confesamos. Entonces la actitud humana ante ese Dios comienza a arrepentirse. No sirve de nada estudiar los atributos incomunicables de Dios nuestro Señor si no sale uno sabiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirse. Porque cuando oyen a Pedro predicar y enseñar la palabra de Dios, entonces muy ciertamente y muy adecuadamente preguntan: hey Pedro, ¿y qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de Cristo. Y recibiréis esta misma ¿Cuál promesa? ¿Cuál es la promesa que recibimos cuando nos arrepentimos y creemos? ¿Cuál es la promesa a la cual está hablando el apóstol Pedro ahí? El Espíritu Santo. Cuando uno le dice a la gente, cree en el Señor Jesús y tendrás vida eterna, la gente piensa que va a recibir esto. Eternidad. Y entonces dicen, cuando estemos en el cielo, seremos eternos en un eterno presente. No tendremos en cuenta ni el futuro, ni el pasado, porque seremos como Dios. Pero sí tendremos en cuenta el futuro y el pasado, porque en el libro de Apocalipsis capítulo 17, las almas dicen, Señor, ¿cuándo vengarás? Es decir, ¿qué del futuro? ¿Cuándo vengarás nuestras vidas? Lo que sucedió en él, sobre las que habitan sobre la... Entonces sí tiene conciencia sobre su tiempo y sobre el espacio y sobre la historia y anhela, desea, necesita cosas. ¿Me doy a entender? ¿Cómo define la Biblia la vida eterna entonces? Dice el apóstol Juan, la vida eterna es ¿quién? Cristo. Jesucristo es la vida eterna. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vivir en el ambiente de Cristo es la vida eterna. Entonces, ¿cuándo hemos pasado a vivir en la vida del eterno? Cuando nos arrepentimos. Claro, ya estamos gozando de la vida eterna. Demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Él designó. Ahora, ¿eso hacía parte de los atributos qué? Cuando dice que Él ha de venir a comunicables, claro, la justicia de Dios nuestro Señor. ¿Quién es el que ha de venir a juzgar? Al mundo con justicia. Cristo, dice aquel varón a quien Él designó. Dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. ¿Qué evidencia tenemos de que Él vendrá a juzgar? Dice dando fe. ¿Qué es dar fe? Miren esto tan interesante. Esto tan interesante. Cuando cae el Imperio Romano, ¿cuál es la única institución estable? Claro, cae el Imperio Romano. Solamente Dios es inmutable. Cuando cae el Imperio Romano, ¿cuál es la única institución estable que permanece? La cristiandad, la iglesia. Entonces, ¿a qué se acudió para poder seguir viviendo de manera civilizada, ordenada? A la iglesia. Entonces, una de las cosas que se hacen en las comunidades es tener registro de quienes viven en la comunidad, es decir, quienes son vecinos. Quienes viven en la ciudad, es decir, quienes son ciudadanos. ¿Quiénes eran los únicos que guardaban registro de la comunidad? Porque los paganos quemaron absolutamente todo lo demás. Los bárbaros. Eran las iglesias los únicos que guardaban registro de la comunidad. ¿Cómo se llamaba ese registro? Y hasta hace poquito, por ejemplo, en nuestras naciones, se usaba como un certificado de nacimiento. Registro civil. Como un registro civil se usaba, como un registro de nacimiento, un registro civil, como fe de bautismo. Fe de bautismo. Todavía se usa. Claro. ¿Qué es la fe de? Cuando dice aquí, da fe de. ¿Por qué dice que ha dado? Dando fe a todos con haberle resucitado. La resurrección de Cristo nos da fe de que Él vendrá ¿a qué? A juzgar. Da fe de que Él vendrá a juzgar. ¿Desde cuándo se viene revelando el juicio de nuestro Señor?
¿Desde cuándo nuestro Señor viene juzgando? ¿Desde cuándo juzgó? Claro, ¿desde cuándo ha juzgado Cristo? ¿Qué dijo nuestro Señor? El día que Él coma ciertamente. ¿Vino la muerte? ¿A quién se le dio todo juicio? A Cristo. Entonces Cristo cumplió la advertencia de Adán. Cristo no es solamente, acordémonos, Salvador, Cristo también es juez. Cristo cumplió la advertencia dada a Adán. ¿Hemos visto los juicios de Dios desde entonces? Por supuesto, hemos venido viendo los juicios de Dios nuestro Señor. Es rey y como es rey es juez, porque los reyes juzgan. Claro, claro. Dando fe a todos de haberle resucitado a los muertos. Y cuando oyeron la resurrección de los muertos, unos se burlaban. No puede ser que haya un Dios inmenso, que sea uno solo, que sea el que le da todo vida, que sea eterno, que sea infinito, que sea inmutable. Y luego los atributos comunicables, que sea juez. No puede ser que haya eso. Entonces, ¿qué? Se burlaban. Se burlaban. ¿Qué es una burla? Considerar que algo que se ha comunicado es ¿qué? Absurdo, mentira, ridículo, que no es real. Es decir, que no tiene ser. No tiene ser. La palabra que usa, por ejemplo, el libro de los Proverbios, el libro de los Salmos es escarnecedor. El escarnecedor es el que se burla de la verdad, o el que se burla de lo que es digno, el que se burla de lo que es sagrado. Cuando llegaron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían te oiremos, y se burlaban. Mire, uno es escarnecedor, uno se burla si cree que además de Dios hay otra cosa que sea inmutable, que no cambie, que sea infinito, que sea eterno, que sea el que le da vida, que le da ser, que le da espacio y que le da tiempo a los hombres o a las cosas. Si uno dice que hay otro que sea uno solo y que no se divide. Perdóname que yo insiste con esto, pero es que todos los días nosotros, y si no todos los días, de vez en cuando somos blasfemos con nuestra boca y confesamos a los demonios. Si nosotros a otra cosa le llamamos que es uno y que es indivisible, estamos haciendo una confesión a los demonios. Si decimos que otra cosa aparte de que es Dios nuestro Señor. No hagan a sus hijos que confiesen a los demonios. ¿Me explico? Sí. Sí, de nuestras naciones. A uno allá le hacían prometer, jurar. Es indivisible. Y otra vez, ante los dioses y para los dioses se deben hacer sacrificios. Y hay de que se atente contra la unidad, tiene que haber sacrificios humanos. Las gloriosas guerras de secesión para garantizar la unidad. Es un holocausto a los demonios. ¿Por qué no le enseñan a uno eso? Porque los reyes, mire, se confabulan las naciones, los pueblos, los reyes y los príncipes para decir que desatémonos de sus ligaduras. Es la palabra de Dios la que comunica y enseña qué es la historia y la juzga. Porque aquí dice, aquel varón a quien él designó dando fe a todos con haberle resucitado a los muertos. ¿Para qué lo designó? ¿A qué? Para juzgar al mundo. Es nuestro Señor el que juzga al mundo. El padre de la historia, no se crean esa mentira de que es un tal Heródoto. Heródoto, según los paganos, es el padre de la historia porque él escribió acerca de las historias de los egipcios y de otros pueblos y de los persas, en fin, y de las guerras antiguas. El padre de la historia se llama un tal Moisés. Él es el primero que escribió de la historia.
según la tenemos nosotros escrita desde los primeros tiempos. La quincuagésima. El Pentateuco. El Pentateuco. Claro, claro, claro. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Claro. Claro. Versículo 33. Así Pablo salió del medio de ellos, pero algunos creyeron. Yo creo que Pablo predicó muy mal porque solo algunos creyeron. ¿No fue fiel Pablo? Es un discurso impresionante acerca de los atributos de Dios nuestro Señor. Y la exhortación al hombre al arrepentimiento. Es la necedad del hombre. ¿No? Claro, claro, Dice el necio en su corazón. Claro. Ay, Dios. o yo creo que los atenienses eran más poderosos que el Espíritu Santo y por eso no creyeron. Seguro, ¿verdad? Era el más sabio de los atenienses que el Espíritu Santo y por eso no creyeron. ¿Cómo no iban a ser más sabios? Si ahí estaban los herederos de Aristóteles. Y del papá de Aristóteles, ¿cómo se llamaba? Don Platón. Platón. Y del abuelo de Aristóteles, ¿cómo se llamaba? Sófocles. Don Sócrates, sí. Sócrates. Y luego los otros también. Por eso yo creo que no creyeron, porque eran más poderosos, más sabios. ¿Fue por eso que no creyeron? ¿Por qué no creyeron? Necedad. Porque no estaban... Necios. Claro, por necios. ¿Pero por qué hubo unos necios que sí creyeron? Porque solo creyeron los que estaban, ¿qué? Ordenados para creer ese día. Porque solamente Él es inmutable, infinito, eterno. ¿Qué quiere decir esa idea? Él es el que hace que las cosas sean, cambien. Él es el único inmutable. Él es uno, el único. Él es inmenso. Más inmenso que cualquier poder humano. Dejemos por ahí, por hoy. En cuanto a los atributos, ¿qué? Incomunicables.